Hola, mi nombre es César y les voy a contar mi historia. Les voy a contar por qué me hice testigo de Jehová, por qué fui testigo de Jehová por más de 30 años y qué fue lo que me llevó a salirme de la organización y dejar a los testigos de Jehová y por qué estoy ahora haciendo este video. Así que aquí va. Cuando tenía 12 años me di cuenta de algo. Descubrí que me gustaban los hombres, que era homosexual. Y eso fue un trauma muy grande para mí a esa edad tan joven. Y no sabía qué hacer. Me sentía mal, me sentía sucio, me sentía horrible. Y lamentablemente nunca tuve una buena relación con mi familia, con mis padres, para poder y contarles, decir, papi, me pasa esto, ayúdame. Eso no era una alternativa. Y para ese tiempo conocí a una testigo de Jehová que me decía de que Dios muy pronto iba a traer un paraíso y que iba a venir una gran destrucción que se llamaba el Armagedón y que iba a acabar con toda la maldad y que solamente los testigos de Jehová iban a sobrevivir esa gran destrucción y que íbamos a vivir en un paraíso para siempre aquí en la tierra. Y yo pensaba a los 12, 13 años, yo decía, wow, un paraíso, qué bueno, donde no voy a ser homosexual, voy a ser normal. Me voy a poder casar y tener hijos y tener una familia. Qué buena esa promesa. Y empecé a estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Y mis padres no querían que fuera testigo de Jehová, no querían que estudiara la Biblia. Porque sabían que pues iban a perder un hijo, porque los testigos de Jehová le enseñan a uno que tiene que apartarse de la familia que no es testigo de Jehová. Se llama la familia mundana. Pero yo estaba resuelto a ser testigo de Jehová porque me iban a ayudar a no ser homosexual. Y yo no quería ser homosexual. Entonces empecé a estudiar la Biblia y sí, aprendí y le oraba a Jehová que me ayudara a no ser homosexual, a no sentir atracción por los hombres. Y sí, pasó eso. Yo no siempre sentía la atracción, pero no era nada que no pudiera controlar. Y me entregué completamente a la religión. Me bauticé, fui a la universidad, me gradué de ingeniero, aunque los ancianos me decían que la universidad podía ser un arma de doble filo, me recuerdo muy bien. Eh, no le hice caso a eso, yo quería estudiar, yo quería progresar. Aunque creía lo que me decían los testigos de Jehová, yo quería salir adelante. Y fui a la universidad, me gradué, trabajé y viví mi vida como testigo muy plenamente. Fui muy feliz. Tenía mis amistades, viajaba, bailaba, disfrutaba mucho con mis hermanos espirituales. La pasé bien, no me arrepiento de mi juventud. Nunca hice nada malo, aunque tenía esos sentimientos, esa atracción por los hombres, nunca hice nada que fuera malo a los ojos de los testigos de Jehová. Y le oraba a Jehová, le oraba a Dios, le decía, por favor, Jehová, ayúdame a encontrar una testigo de Jehová para enamorarme de ella y casarme y hacer una familia, porque el Armagedón no llegaba. Yo pensaba que el Armagedón iba a llegar y no iba a tener la oportunidad de casarme, pero el Armagedón no llegaba y pasaba el tiempo y no llegaba. Y yo quería pues tener familia. Y le oré a Jehová que me diera una buena esposa, que me diera una buena esposa. Y sí, señor, así sucedió. Me dio una esposa, no sé si era buena, pero me dio una esposa. Y me casé enamorado. Eso es lo más curioso, que sí me casé enamorado. Me casé a los 32 años, porque antes me había enamorado de una mujer. Y me enamoré de esa hermana. Es más, ella no era testigo de Jehová, se hizo testigo de Jehová. Y nos casamos. Y me casé enamorado, todavía siendo homosexual, que es lo curioso.
pero me sentía bien, me sentía capacitado para querer a una mujer y nos casamos. Y estuvimos casados 22 años y lamentablemente el matrimonio no funcionó. Muchos dicen que, pues, como era homosexual, que iba a funcionar. Yo no creo eso, pero bueno, no voy a tocar ese tema ahora. El punto fue que el matrimonio no funcionó. Yo pensaba que al casarme tendría un hogar cristiano, que tendría una esposa sumisa, que yo sería un buen proveedor, que tendríamos una vida de familia plena, bonita, linda. Y no fue así, era una pesadilla. Tanto de parte mía como de parte de ella no funcionó. Y siempre quise tener una familia que fuera testigo de Jehová, porque me crié solo en la organización. Mis padres nunca se hicieron testigos de Jehová, gracias a Dios. Ellos nunca se hicieron testigos de Jehová. Yo siempre fui solo en la organización. Tenía mis amigos, tenía los hermanos, que esa era mi familia. Pero siempre quise tener mi propia familia y por eso me quise casar. Y así sucedió. Pero la experiencia fue muy diferente a lo que yo soñaba. No hacíamos sino pelear y alegar. Y no funcionó. Algo curioso fue que mi hermana llegó a ser testigo de Jehová también. Y yo pensé que al mi hermana ser testigo de Jehová, pues sería una amiga o otra hermana para mi esposa. Y no fue así, se odiaban. Hasta este día se odian, no se pueden ver. Y a mí eso eso me chocaba, me sentía yo mal. Yo decía, pero ¿cómo es que estamos dentro de la organización de Dios, la única religión verdadera, y estas dos no se pueden ni ver porque se cogen, se agarran? Es más, una vez se agarraron, siendo las dos precursoras regulares. Entonces yo me sentía mal por eso. Y la vida matrimonial no funcionaba. Entonces empecé a debilitarme espiritualmente, como dicen los testigos de Jehová. Y empecé a dudar. Y como fui testigo de Jehová desde los 16 años, donde me estaban enseñando que ya venía la destrucción, que venía el paraíso, que el Armagedón, como le llaman ellos, está a la vuelta de la esquina. Yo estaba al tanto de que cualquier día llegaba el Armagedón y iba a estar en un paraíso y iba a ser perfecto. Pero ese Armagedón no llegaba. Y algo muy curioso que decían los testigos de Jehová es que antes de que llegara el Armagedón, las personas que habían vivido en 1914 todavía estarían vivas. Y yo decía, caramba, alguien que nació en 1914 para el 2014 va a tener 100 años, ya tiene que llegar el Armagedón antes de eso. Pero el Armagedón no llegaba. Y como el matrimonio no estaba funcionando y yo estaba ya débil espiritualmente, empecé a dudar. Y yo decía, este Armagedón no llega y este matrimonio va de mal en peor. ¿Qué voy a hacer? Oh, y mientras tanto, tuvimos hijos. Tuvimos 3 lindas trillizas que no me arrepiento nunca de haberlas tenido. Son el amor de mi vida. Y no me arrepiento de haberme casado tampoco. Todo pasa por una razón. Tuve mis hijas y cuando nacieron mis hijas empecé a dudar aún más. Porque los testigos de Jehová le enseñan a uno que si los hijos no quieren ser testigos de Jehová, tenemos que evitarlos y rechazarlos y darlos como muertos, hasta que se arrepientan y regresen otra vez a los testigos de Jehová. Y yo decía, ¿cómo le voy a hacer eso yo a mi hija? ¿Cómo la voy a abandonar y a dejar de querer porque no quiere ser testigo de Jehová? Yo dentro de mí decía, yo no voy a hacer eso. Aunque fíjense, antes de ser testigo de Jehová, mi esposa y yo conversábamos acerca de eso, que si teníamos hijos y los hijos no querían ser testigos de Jehová, los íbamos a rechazar. Pero es muy diferente decirlo cuando no se tienen los hijos. Cuando yo tuve mis hijas y las tenía en mis brazos y las podía ver, yo decía, nunca las voy a abandonar. Entonces empecé a dudar, ¿cómo es que Dios quiere que yo abandone mis hijas? ¿Cómo es que Dios quiere que las deje morir por no hacerles una transfusión de sangre? No entendía eso. Y lo que más me molestaba era que decían que el Armagedón tenía que llegar antes de que murieran todas las personas que habían vivido
durante 1914 y esas personas ya estaban ancianitas y se estaban muriendo. Esa generación se estaba muriendo. Yo decía, pues el Armagedón no llegó. Y es verdad que nos enseñaban a servir a Dios por fechas. Pero yo decía, ok, está bien. No lo sirvo por fechas, pero hay un error. Hay un error en las creencias de los testigos de Jehová. Y si hay un error en la creencia del 1914, ¿quién dice que no hay un error en cuanto a transfusiones de sangre? ¿O quién dice que no hay un error en cuanto a tener que rechazar a sus familiares que dejan la organización? Y empecé a investigar, empecé a hacer lo que nos dicen que no hagamos. Empecé a leer literatura apóstata. ¿Para qué fue eso? Se me abrieron los ojos y me di cuenta de lo que realmente es la organización de los testigos de Jehová. Y para ese tiempo ya el matrimonio se había desbaratado, como decimos. Se había arruinado. Y empezaron otra vez a salir en mí esos deseos homosexuales. Empezaron a volver a salir. Y sabía yo que no era sino una cuestión de tiempo en que me separara de mi esposa. Y así fue. La senté un día, le dije que era homosexual y ya ni me acuerdo muy bien qué fue todo lo que pasó, pero el resultado fue que se desbarató el matrimonio, nos separamos, me desasocié de la congregación, escribí una carta diciendo que ya no quería ser más testigo de Jehová y empecé a vivir mi vida como homosexual, empecé a hacer todo lo que nunca había hecho. Estaba como un muchacho de 18, experimentando y haciendo y bueno, eso fue también otra historia. Y me divorcié, me desasocié y dejé de ser testigo de Jehová. Y esa es mi historia. Ahora, en la próxima vez, si les interesa, les contaré un poco más o algún otro detalle que quizás haya dejado por fuera. Si les interesa saber más acerca de mí, se pueden comunicar conmigo. Mi correo electrónico es Argüelles, Arguells, mi apellido, 9319 @gmail.com. Y me gustaría saber de ustedes, ¿por qué hago este video en español? Porque los videos en inglés los hay en cantidad y hay muy pocos videos en español para las personas de habla hispana. Y como les dije al principio, mi propósito es ayudar a las personas que quizás están estudiando o están empezando a comunicarse con los testigos de Jehová para que pregunten y para que se asesoren de lo que están haciendo. Porque una cosa es lo que se predican y otra cosa es la realidad de la organización Watchtower. Y el propósito mío es ayudar a alguien que está escuchando este video a ver la realidad. Porque lamentablemente no es como dicen que es. Y si puedo ayudar a alguien a ver esa realidad, he cumplido mi propósito. Hasta la próxima.